¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Whitney, soy editora de Economía del diario Gestión y el día de hoy estamos en el APEC CEO Summit con Luis Miguel Castilla, exministro del MEF y también actual director de Evidenza. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo estás, Whitney? El día de hoy estamos aquí en este marco de APEC CEO Summit y de la APEC en general. Un poco tu sentir de lo que ha sido estas reuniones y sobre todo cuán provechoso va a ser para el Perú haber sido sede, ¿no? A ver, siempre es provechoso, parto por lo segundo, siempre es provechoso poder ser el anfitrión de los principales inversionistas del mundo, de las economías más dinámicas y que se renueven los contactos, eso es importante, que se mejoren los acuerdos comerciales vigentes y creo que eso es positivo y le da también un respiro al gobierno para ojalá pueda llevar a cabo las políticas que tiene que llevar adelante. El plato fuerte en lo positivo ha sido la presencia dominante china en el APEC, la inauguración obviamente del puerto de Chancay, pero por otro lado yo noto un nivel muy importante de miedo y de incertidumbre respecto al futuro, especialmente de cara a la postura proteccionista del nuevo gobierno americano. Y parecía que el mundo al revés, ¿no? Ves a los chinos Claro. impulsando el respeto al ordenamiento internacional basado en reglas y no en negociaciones bilaterales, que usualmente ha sido al revés. Entonces veo que ese ha sido un tema recurrente, la necesidad de readaptar las capacidades de cara a la cuarta revolución tecnológica que está viendo en el mundo. La importancia de la inteligencia artificial ha sido un tema constante y temas muy interesantes donde claramente se muestra los beneficios de la cooperación público-privada. Entonces es un foro importante, nos proyecta hacia el futuro. Pero obviamente falta mucho por realizar y los riesgos de afuera son tanto geopolíticos como económicos, no son menores en ese futuro. Y Luis Miguel, claro, este APEC nos plantea un escenario bastante optimista, pero hacia adentro de repente no es esa la mirada que tiene el ciudadano de a pie, incluso los inversionistas nacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la inseguridad, ¿cuáles son esos factores que estamos viendo que el APEC está tratando de vender algo favorable, pero hacia adentro cómo estamos realmente? A ver, creo que la presidencia peruana ha tratado de darle un rostro más humano, incluso el hecho de el lema haya sido empoderar, incluir, crecer, es para darle una mirada social mayor, incluso poniendo la agenda de la formalización de la economía como uno de los temas a tratar dentro de la agenda de líderes. Pero claramente hay como que un divorcio, ¿no? Las discusiones acá no toman en cuenta el hecho de que el Perú a la interna está viviendo una gran crisis institucional, que claro, se habla mucho de Chancay, pero Claro. vamos a ver si hay la conectividad adecuada al puerto, vamos a ver si se logran políticas efectivas para luchar contra el crimen y la violencia. Ha habido acá un retroceso en materia de seguridad jurídica, de esos temas no se habla. Y al final creo que también nos han dicho que todo es relativo, ¿no? Acá estamos con unos fundamentos macroeconómicos muy sólidos y que eso es mucho más de lo que muchos tienen en el vecindario. Entonces creo que hay una percepción distinta entre lo que los peruanos pensamos, que son nuestros problemas, y cómo nos ve el mundo exterior cuando nos visita. Hablabas del puerto de Chancay, por ejemplo, que se inauguró ayer. Sí, ya algunos gremios han dicho, sí, hay que aplaudirlo, pero no es la varita mágica. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para que el puerto de Chancay sea más grande, que el potencial sea mayor? El tema de vías, por ejemplo. ¿Cómo ves ahí tú el análisis? Mira, si tú haces un símil con lo que ocurrió en el puerto del Callao, cuando inicialmente se amplió la capacidad y no se atendió la conectividad al puerto, teníamos una congestión muy grande que le restó competitividad al puerto. Cuando ahora se ha duplicado en su capacidad de atención, vemos que hay temas de congestión severos. El aeropuerto es otro ejemplo. El aeropuerto Jorge Chávez está a punto de inaugurarse y no tenemos puerta de entrada permanente. Claro. Y están tomando pues vías complementarias temporales. Entonces acá para que el puerto efectivamente se materialice requieres acortar la distancia entre los centros de producción y el puerto para llegar a los mercados. El cabotaje va a ayudar ciertamente con países vecinos, pero hay tal nivel de congestión al interior del país que creo que va a tomar tiempo lograr que fluya el comercio.
y que aproveche obviamente este puerto, que es un puerto único, que reduce 20% los costos logísticos y que es una gran oportunidad. Ahora, yo creo que el tema de la inversión en infraestructura es absolutamente clave, especialmente el transporte, el tema de la seguridad es absolutamente clave. Y acá yo no soy tan proclive a la necesidad de dar un marco de incentivos, como se viene, de hecho, Claro. solicitando que esto funciona si es que tenemos una zona económica especial que le dé ciertos beneficios tributarios. Y ahí, perdóname Luis Miguel, ahí está ni siquiera acuerdo entre el gobierno en que un grupo del gobierno quiere cero de impuesto a la renta en la zona económica de Chancay y el MEF dice, ¿por qué vamos a poner cero, no? Si a nivel internacional ya esa no es la idea. ¿Cómo lo manejas? O sea, es un ejemplo más de los problemas de consistencia que hay al interior del gobierno, al interior del Ejecutivo. Y peor aún, la mayoría de países de por sí tienen un acuerdo de que el impuesto mínimo a la renta corporativa sea 15%. Entonces, si acá se pone cero, lo que estamos haciendo es exportar impuestos, Claro. lo cual no hace ningún sentido. Y claro, hay el argumento que estamos perdiendo inversión que se va a otros sitios porque tienen incentivos tributarios. Yo no compro ese argumento porque por sí el mismo puerto te va a dar una ventaja competitiva, una reducción en los costos logísticos, que de por sí es una gran ventaja. Y obviamente dar incentivos yo no sé si sea tan necesario y más bien yo veo cierta utilización de algunos gremios empresariales y algunos políticos de aprovechar el puerto de Chancay y decir solamente si damos una zona económica especial, Claro. así logramos una reducción de impuestos que ha sido un anhelo de hace años del sector industrial que se le baje el impuesto a la renta. Como que están subiéndose esta ola de Chancay para Correcto, alcanzar esto. de manera oportunista y yo creo que no es el propósito. Ahora, sí creo que se pueden pensar en qué mecanismos hay que poner en la mesa para atraer más inversión y si se quiere algún tipo de beneficio tributario, tratar de hacerlo acotado. Ustedes mismos hace poco publicaron en primera plana lo que significa tener exoneraciones tributarias en el país. Claro. Son 100.000 millones de soles en 5 años, según el IPER u otros que han publicado eso. Entonces, esto es añadirle un costo fiscal adicional en un momento en el cual las finanzas públicas están muy estresadas. Entonces, claro, ellos dicen va a subir poco a poco, pero en el Perú eso de subir impuestos poco a poco no es que funcione. Lo temporal. La temporalidad tiende a ser permanente y yo pensaría, si quieren efectivamente fomentar la inversión nueva, yo lo haría más acotado y quizá sacando algunos elementos del régimen de promoción agraria, que sí tuvo un régimen, digamos, promotor y dio resultados a la par de los proyectos de irrigación y otras intervenciones públicas. Entonces yo creo que algo así se podría pensar. De lo contrario, me parece que no solamente es la imagen de inconsistencia al interior del gobierno, donde tienes el ministro A y B mendándole la plana al ministro de Economía en un tema de su competencia, pero puede ser, digamos, está metiendo por la puerta, digamos, por la ventana, Claro. una serie de recursos que podrían ser mejor utilizados y no para no para financiar o subsidiar los márgenes de algunas empresas. Hablabas del gasto tributario y es clave y lo traigo a la mesa o lo refuerzo porque la data de déficit otra vez estamos en 4, la meta es 2.8 que fue cambiada, pero no logramos salir del 4% del PBI de déficit. ¿Qué se debe ajustar? ¿Por qué estamos discutiendo de una zona económica que si tiene 0,5 cuando tenemos estos resultados? No, es absolutamente inconsistente, ¿no? No hay ninguna coherencia, porque esto se va a poner peor, porque cada vez más la regla se hace más estricta. Claro. O sea, si este año es 2.8, creo que el año entrante es 2.5 o 2.2, y eso va a significar un ajuste eventual y un ajuste que se está pateando probablemente al siguiente gobierno. Y esto puede conducir a lo que nadie quiere, que es un aumento en los impuestos. Claro. Para justamente evitar que haya un desequilibrio que comience, digamos, a acumularse. Ahora, dicho eso, hay que poner las cosas en perspectiva. Nosotros tenemos un nivel de deuda producto bajo. Se habla que en Estados Unidos, si bajan impuestos, la deuda PIB puede aumentar de 100% a 150% al cabo de unos años. En nuestro caso, tenemos bien controlado ese nivel de solvencia, endeudamiento PBI,
y eso nos da cierto espacio. Pero no hay que poner, digamos, no hay que dejar, digamos, de darle la importancia debida al hecho que tenemos muchas contingencias Claro. que van desde la salvataje de empresas públicas, sentencias judiciales que perdemos, laudos que perdemos y un incremento del gasto corriente que se torna muy difícil frenar de cara al populismo reinante en el Congreso y muchas veces propiciado por el propio Ejecutivo. Una última consulta, Luis Miguel, es ¿cómo ves tú los retos para el próximo gobierno? Empezando de algo tan sencillo como que no podemos todavía hacer redondo a Petroperú, ¿no? O sea, no podemos hacer que mejore. Hay algunos avances, pero tuvo este directorio técnico y no duró mucho. Entonces, este es un pasivo que finalmente va a caer en el próximo gobierno. ¿Qué otros retos tiene? Y también tu opinión sobre el tema de Petroperú en particular, ¿no? A ver, parto por lo último. El tema de Petroperú es delicado porque lo que tú tienes que hacer es acortar los riesgos esperando que la empresa pueda generar ingresos. Y eso va a ocurrir en unos años cuando la refinería esté en plena capacidad. Pero en el interín tienes que básicamente reestructurar y hacer ajustes muy importantes que involucra una gestión privada y que involucra efectivamente deshacerse de activos y de personal que hoy día vemos que no lo está haciendo y sacar por fuera un manejo bastante opaco de una empresa que es muy importante por su tamaño. Yo creo que probablemente se van a requerir nuevas inyecciones financieras del fisco a la empresa por la necesidad de financiamiento que tiene para honrar los bonos y los compromisos que tiene con sus acreedores. Ahora, ciertamente nada de esto se está haciendo y es todo lo contrario. Y eso creo que no ayuda, digamos, a una conducción de una empresa que está con problemas, pero se pone cada vez más difícil la solución. Ese va a ser una papa caliente que va a heredar el siguiente gobierno. Y el tema fiscal en general va a ser un tema que también lo va a heredar porque va a tener que ajustar, como comenté anteriormente, las cuentas públicas. Pero acá el tema central es cómo logramos que haya un crecimiento mayor y eso pasa por, obviamente, asegurar que hayan motores de crecimiento a la inversión privada. Sabemos cuáles son las oportunidades y este APEC nos ha puesto con mucha claridad que el tema de energía, minerales, alimentos, eventualmente la venta de servicios, es una forma de crecer, pero eso demanda tener cierto nivel de estabilidad en las reglas del juego y un Estado mucho más promotor de la inversión privada. Ha habido mucho discurso, pero finalmente acá hay mucha parálisis en la toma de decisiones. Entonces, creo que el principal reto es lograr que haya un mínimo consenso en la necesidad de crecer más para aumentar el crecimiento y eso también pasa por reformas difíciles de adoptar para luchar contra la informalidad que es elevada, para luchar contra el retroceso en materia educativa y aumentar la productividad y encarar problemas tan complejos como la rigidez laboral. Habida cuenta que uno de los temas grandes de este APEC ha sido cómo mejor adecuar la mano de obra para mejorar la productividad y eso pasa obviamente cómo la inteligencia artificial, la automatización va a cambiar los perfiles de trabajos y va a cambiar la naturaleza del trabajo como lo conocemos. Estos son temas que no estamos viendo acá en el país y que ciertamente van a ser el tipo de reformas microeconómicas que se tienen que plantear a la par de mejorar la capacidad del Estado en las funciones que debe desempeñar desde la seguridad, derecho, digamos, el Estado de Derecho, y ciertamente un Estado que sea capaz de brindar los bienes y servicios que la población demanda. Luis Miguel, te agradezco muchísimo y antes de terminar, ¿qué nota le pones a las medidas económicas hasta ahora hechas durante el gobierno en general, ¿no? de Pedro Castillo y Dina Boluarte, que es finalmente el mismo marco, ¿no? A ver, yo le pondría a la parte monetaria, que no depende de ellos, yo le pondría un 19 sobre 20, pero creo que, claro, a ver, en el manejo estrictamente fiscal, yo creo que estamos en, digamos, en una nota casi como de 10, casi jalados. No aprobamos. No aprobamos y de hecho podemos incluso bajar más la nota si es que se comienzan a acumular más contingencias fiscales y si se perpetúa esta incapacidad del MEF de ejercer plenamente su rol. Perfecto, perfecto, Luis Miguel. Muchas gracias a todos y todas los que nos están viendo. Sigan viendo las noticias de APEC y APEC CEO Summit en gestión. Gracias.